Muy buenos días a todos los que están mirando este video y los que van a participar de esta reunión más tarde por indicación de los que nos están viendo, de compartir lo que Dios le va a dar. Hoy es un momento especial donde Dios tiene preparado para cada uno de nosotros una palabra especial. Yo quiero que cada uno de ustedes, donde se encuentren, tomen un lugar, santifíquenlo. ¿Qué es santificarlo? Apartarlo para escuchar palabra de Dios. Donde no entre otra cosa, donde no haya interrupción, donde usted no se levante de la presencia de Dios. Que usted sea un Jacob peleando, no te dejaré hasta que me bendigas. Y usted sea una persona dispuesta a recibir de Dios. Si no, será un oidor olvidadizo. Alguien que escuchó, participó, un número más en la estadística, pero no un testimonio viviente de Dios. En este momento yo quiero que usted santifique ese lugar. Voy a orar por usted, voy a orar por su familia, voy a orar por sus necesidades. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para el que puede creer. Y vamos a verlo hoy, en este momento, en este mensaje, cómo Dios puede hacer posible lo imposible, cómo Dios puede cambiar las vidas, cómo Dios puede transformar la enfermedad en salud, la miseria en riqueza, la tristeza en gozo. Dios es un Dios de poder. Por eso es necesario que usted santifique ese lugar, que usted corte todo timbre, toda interrupción que puede venir, sáquelo, tome ese tiempo de decir, este es el lugar donde Dios me está hablando, donde Dios tiene un encuentro conmigo y yo me quiero encontrar con Él. Que yo sea la persona como esa mujer con el flujo de sangre que fue y tocó el borde del Señor. Cuando ella tocó el borde del manto, cuando ella tocó ese borde del manto, el Señor la tocó a ella. Que usted pueda sacar virtud de Dios. Dios tiene virtud para dar a aquel que busca, a aquel que realmente quiere llegarse a Él. Con corazón sincero, pero santifique ese lugar, hágalo un lugar santo, un lugar donde nadie más que la presencia de Dios, su palabra, su espíritu pueda penetrar. Padre Celestial, yo te pido ahora que en el nombre de Jesús, allí donde están, todos los que están congregándose, todos los que están viendo, en el nombre de Jesús, ese lugar sea santificado, donde tú puedas tener, Señor, 100% la libertad de obrar, de quebrantar corazones, de remover pecados, de sanar enfermedades, de consagrar a las personas, de afirmar el ánimo de aquellos que están dudando, que hoy puedan salir de ese lugar como salió Jacob cuando dijo verdaderamente esta es casa de Dios. Que ese sea un encuentro especial contigo, Señor. Que el poder de tu palabra a través de tu espíritu en el nombre de Jesús opere milagros. Señor, en este momento entregamos toda mente, todo corazón, toda fuerza de las tinieblas sean sometidas a tu voluntad y que toda fuerza que ha venido a interrumpir, a confundir, en el nombre de Jesús de Nazaret, esté sujeta ahora a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hables a cada uno de aquellos que están mirando este video ahora, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, obra en la familia, obra en el trabajo, obra en la mente, obra en el corazón, endereza el paso del que está caminando torcido. Santifica, Señor, a tu pueblo allí donde se encuentre, que haya poder del cielo, que fuego del Espíritu Santo caiga en el corazón, en los huesos de esas personas y que tengan que decir como el profeta, quise dejarlo y no pude, había un fuego en mis huesos. Señor, que esta palabra sea un fuego ardiente en este momento en los huesos de cada uno para que puedan hacer tu voluntad conforme a lo que está escrito. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y lo creo. Amén y amén. Repita conmigo, Señor Jesús, yo creo
Yo creo que tu palabra es verdad y que tu palabra obra en mí ahora. Señor, ayúdame a entender en el Espíritu lo que tú me quieres decir. Encamina mis pasos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber que la fe en el nombre de Jesús opera milagros. Hoy traigo para ustedes una meditación muy importante para que usted pueda entender, si se puede usar la palabra entendimiento humano, pero para que usted pueda comprender cómo Dios obra en la vida del creyente, cómo Dios obra milagros, cómo puede producirse el milagro en su vida. La palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 22, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué buen versículo. Vamos a repetirlo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es fácil de entender. Hasta es fácil de creer. Es fácil de aplicar. Y ahí es donde yo me quiero detener, porque muchas veces un solo versículo como este nos inspira a pedir todo lo que queremos y bueno, Dios me lo va a dar y después nos enojamos con Dios porque sí, yo le pedí y ese Dios que dice pedid y se os dará no me dio nada. Yo clamé, yo rogué y no recibí nada. Y hay muchos que han naufragado en la fe por esto. Hay muchos que han ido de lugar en lugar, que se han cambiado de congregación simplemente para buscar un milagro, para buscar una bendición, para buscar la prosperidad o para buscar algún beneficio en su vida. Y no es el cambio de lugar el que acerca a la persona a Dios. Dios siempre está a la misma distancia, es como la sombra. No la podés sacar de tu ser. A medida que la luz está sobre ti, la sombra se proyecta. Dios no está escondido que te tenés que mover físicamente de un lugar al otro para encontrarlo. Lo que tenés que mover es tu posición espiritual. Lo que tenés que mover es tu forma de acercarte a Dios. Dios te va a escuchar desde el norte al sur, desde el este al oeste, en el espacio o debajo del mar. Dios está a la misma distancia de nosotros. Es importantísimo entender esto para que no nos movamos buscando partes físicas, si subiera a los montes, si bajara a los valles. No, Dios está en todo lugar. Y te quiero recordar algo que a mí me gusta decir. En este día, hoy, nunca Dios te va a amar tanto como hoy. Nunca Dios te va a amar más que hoy. Es especial. Y usted me dice, ¿por qué Dios me va a amar hoy más que nunca? Porque el amor de Dios no cambia. Él te amó ayer, hoy y mañana con el mismo amor. Así que hoy es el día que Dios te ama más como siempre te amó. Por eso es importante que tu posición sea de corazón y no física. El cambiarte de lugar físicamente y no cambiar tu corazón de postura hace nulo el poder de Dios. Por eso, y todo lo que pidierais al Padre, no donde fueras a buscarlo, porque muchos hacen en los altares, en las rutas, en las montañas, en los árboles, para ver si Dios se acerca, van a lugares místicos para encontrar a Dios, y Dios no está allí. Dios está en el que verdaderamente le busca de corazón. Por eso que dice, y todo lo que pidiereis, y aquí están las condiciones, en oración. No es solamente pedir en la necesidad, no es solamente pedir en el momento de apremia, en el momento de dolor. Ay, Dios mío, sáname de esto. Eso no es oración. Eso es un grito de ayuda. Es un grito de auxilio. Por eso la palabra de Dios me enseña que lo que pida en oración. ¿Qué significa oración? Un lugar donde yo hablo con Dios. Un lugar donde yo me comunico con Dios. No simplemente le pego un grito a una cuadra de distancia. Me acerco a Él. Susurro con Él. Cuando el Señor tenía que hablar con el Padre, se llevó a 3 que lo ayudaran y los dejó a un tiro de piedra y se fue y habló solos, a solas al
huerto yo voy, dice un himno. Qué lindo saber que cuando nosotros pedimos a Dios en oración, es un momento donde nosotros tomamos el tiempo para acercarnos a Dios, estar con Él, hablar con Él. Eso es oración. Por eso es importante que mi pedido no sea un pedido a la ligera, no sea un pedido de reunión de milagros, no sea un pedido de reunión dominguera, donde voy y le pido a Dios el domingo para ver si hace algo. Es un momento de oración, es un momento donde yo estoy en comunión con Él, sea domingo, sea lunes, sea reunión o no sea reunión, es un lugar donde yo aparto y oro. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Qué importante saber que mi pedido no tiene que ser apresurado por mi necesidad, sino que tiene que ser conciso, preciso, firme, por mi posición espiritual en el Señor. Por eso que aquí, en este versículo, es importantísimo entender que dice todo lo que pidiereis en oración. Muchos dicen, no recibo nada, no orás nada. Y si no oras nada, no recibís nada. Pero no solamente en oración, sino dice creyendo. Y ahí vamos a hablar, vamos a detenernos, porque aquí muchas veces los creyentes que dicen creyendo, los creyentes no creen. ¿Y en qué sentido o a qué me refiero? Que creer no es solamente decir yo creo en Dios, creer es fe. Creer es tener obediencia. Y ahora vamos a ir un poco más a la profundidad de pedir. El que pida, pida con fe, dice la Biblia. Es decir, no solamente yo quiero que Dios haga esto. Vos creés que Dios lo puede hacer. Estás en condiciones de recibirlo. Estás en oración. Estás verdaderamente convencido en tu corazón que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido a pesar de todo lo que te está pasando. Por eso que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pida creyendo. Si vas a creer, vamos a ver cómo. ¿Qué es creer? Creer es tener fe. ¿Qué es tener fe? Es obedecer la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver en la palabra de Dios, en Hebreos, por ejemplo, 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de no hay duda de que Dios lo va a hacer. La certeza de lo que se espera no es el ya de lo que espero, sino la certeza de lo que espero. No importa cuánto tiempo tengo que esperar en un lugar donde voy a comprar algo, donde voy a recibir algo, o cuando voy al banco a cobrar mi sueldo o a hacer algún trámite. No importa lo que tenga que esperar. Sé que cuando llego voy a obtener lo que yo vine a buscar. Eso es lo que dice la palabra el que espera. Dice, de lo que se espera. Yo espero en Dios. No importa en qué lugar de la fila estoy haciendo la cola. No importa en qué lugar me encuentro de la vida o de la enfermedad o del inconveniente que me está pasando. No me importa. Yo estoy esperando porque sé que si espero sin moverme, allí Dios me va a dar lo que Él ha prometido. Dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo no necesito ver para creer, sino que voy a ver porque creo. Entonces, cuando estoy convencido, en certeza, que Dios que me ha dicho que el Señor que me ha dicho que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y tengo la certeza y la convicción, dice la palabra del Señor, que eso es fe, de lo que no se ve. Es decir, no necesitas ver que tu mano se puede mover para decir que estás sano. Porque cuando el Señor le dijo al que tenía la mano tullida, al que no la podía mover, le dijo, extiende tu brazo, no podía él extenderlo, estaba seco. Sin embargo, no era porque el brazo le respondía, sino porque tuvo la convicción, porque tuvo la certeza que la palabra de Dios iba a efectuar el milagro y extendió el brazo y fue sano. Cuando le dijo al ciego, a Bartimeo, dice, vete,
tu fe te ha hecho salvo. Estaba ciego, pero al obedecer la palabra, vio. ¿Y qué hizo? Siguió a Jesús en el camino. La certeza de ese ciego cuando pasaba Jesús, aunque se lo impedían, aunque estaba rodeado por gente que no podía ver, aunque le gritaban que no lo molestara al maestro, tenía la convicción de que Jesús era el Hijo de David y que Él había venido a abrir los ojos a los ciegos, y gritó más fuerte: certeza, convicción, Hijo de David, ten misericordia de mí. Certeza, convicción, circunstancias adversas, personas que se lo impedían, no podía ver. Porque no podía ver, pero es justamente lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veía el maestro, oyó que pasaba por ahí y tuvo la convicción. Ahora la palabra de Dios está pasando, ahora el Señor está allí. Estás con la convicción de recibir lo que el Señor te está dando. Y dice en Hebreos 11:6, pero sin fe, y hablando de fe, asociándola con obediencia, porque eso es lo importante de entender de la fe. Algunos dicen: yo tengo fe. Nunca obedecen nada, ni obedecen lo mínimo de congregarse. Algunos, digo que dice la palabra, dejaron de congregarse o no se congregan porque tienen por costumbre no congregarse, dejaron de orar, dejaron de leer y dicen que tienen fe. Yo me encuentro con muchas personas en la calle donde dicen: sí, yo tengo fe en Dios. Nunca van a la iglesia, nunca se rinden delante de Dios o confiesan sus pecados y se arrepienten, nunca se han convertido. Sin embargo, dicen que tienen fe en Dios. Fe sin obediencia es muerta. Es una convicción humana que no sirve para nada. La palabra de Dios dice: pero sin fe, sin obediencia, diga conmigo, sin obediencia, una vez más, sin obediencia, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario, necesitas. No podés tener fe sin obediencia. Es necesario que, si te acercas a Dios, creas que existe. Ahora, ¿qué es creer que existe? Obedecerle. Porque si no, es como acercarte a algo inanimado o acercarte a una pared. Yo creo que existe, pero no incide en tu vida. No hay una relación de dependencia. La relación de dependencia de mi vida con Dios es a través de la obediencia. Y dice la palabra de Dios: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más insiste que no es el tiempo en que vivimos. Digo que el tiempo que vivimos es instantáneo. Si tenés que esperar 5 segundos más para mirar algo en el teléfono, ya te pones nervioso. Es instantáneo. Y acá, sin embargo, nos habla de paciencia, nos habla de permanencia, nos habla de espera, nos habla de buscar. Es decir, que yo sé que acá está Dios y no te dejaré hasta que me bendigas. Es decir, que cuando está esa convicción en tu corazón, esa certeza en tu corazón, no te vas a apartar de Dios buscando lo que Dios ha prometido. Pero la oración, el creer y la obediencia son la soga, vamos a poner ese cordón de 3 cuerdas, esa soga de 3 cuerdas que hace que todo esto sea firme. Vamos a ver un poco de obediencia. Muchos dicen qué es la obediencia o conocen lo que es obedecer. Y yo te obedezco hasta que me guste o hasta que quiero. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la fe? ¿Por qué está tan relacionada la fe con la obediencia? ¿Por qué dice la palabra que pedís y no recibís? Porque pedís mal. Pedís sin obediencia. Muchos quieren que Dios le dé todo, como ese hijo caprichoso que hace todo mal y quiere que el padre le dé todo lo bueno, que la madre le dé todo lo bueno. La palabra obediencia es sumisión práctica de la voluntad propia. Se lo repito, es la sumisión práctica de la voluntad propia y ordenamiento de la conducta personal. Y ordenamiento de la conducta personal con referencia a lo que se considera es una autoridad sobre uno.
Es decir, que cuando yo estoy hablando de obediencia, en otras palabras, no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Cuando estamos hablando de, Señor, yo necesito fe, auméntame la fe, el Señor te va a decir, bueno, quiero aumentarte la obediencia. Porque dice, ¿cómo voy a aumentar la obediencia? La palabra de Dios dice que por lo que padeció aprendió obediencia de Jesucristo. Es decir, que muchas veces vas a tener que ser procesado por Dios, vas a tener que pasar por un proceso para aprender obediencia. La obediencia muchas veces se aprende con la disciplina. Y la disciplina no es una cosa muy linda al presente, dice la Biblia, pero después trae frutos apacibles. Muchos quieren ir a la iglesia y ser indisciplinados. Muchos quieren ir a la iglesia y hacer su religión, su forma, su acercamiento a Dios. Hacen como quieren y no como Dios lo manda. Se necesita disciplina. Eso es obediencia. Si aumentas la obediencia, aumenta tu fe. No te alcanza tu fe para recibir o para tomar todo lo que Dios te da. Aumenta la fe. Como dijo, Señor, creo, aumenta mi fe, aumenta mi obediencia, que yo me apegue más a tu palabra, que yo pueda crecer en la obediencia a tu palabra. Por eso es muy importante la sumisión práctica de la voluntad propia. Es decir, no solamente que yo me someto, Señor, a ti, sino prácticamente me someto, cumpliendo tus mandamientos, guardando tus estatutos. Eso es lo práctico. Lo otro es lo verbal. Lo otro es lo emocional. Sí, Señor, me rindo a ti, pero hago lo que quiero cuando salgo de acá. O ya estoy pensando que es muy larga la reunión, o ya no me gustó esto. No me rendí, Señor. Simplemente te dije un piropo, pero no tengo ninguna intención de poder cumplirlo. Entonces, cuando estamos hablando en serio, estamos hablando de esto, que la fe es obediencia y la obediencia es algo práctico, algo que yo practico. En la ética es la conformidad con una ley moral que tiene como relación la vida universal. Es decir, en la ética, por ejemplo, yo soy obediente a mi patrón porque me paga, pero no porque quiero. No me gusta lo que me manda, pero agacho la cabeza porque hay un beneficio, hay una ética moral. Yo obedezco. Una vez papá trabajaba en prefectura y yo veía que él era subalterno, era ayudante, y venían muchachos jóvenes de 20 años que eran oficiales, y papá, ya una persona grande, le decía, sí señor, no señor. Y yo le digo, papá, ¿por qué le llamás señor a ese pibe? En mi ignorancia. ¿Y saben lo que me dijo mi papá? Me pagan para hacerlo. Entonces, esto es lo que es la ética moral humana. Es decir, que la obediencia que es por interés, la obediencia que yo obedezco a Dios y me la obedezco, eso no es una ética, una obediencia espiritual, es una obediencia moral o ética para quedar bien con alguien, pero adentro lo que usted piensa, no se lo diga, porque ya lo echan. Lo echan si usted dice lo que piensa de su patrón. No le gusta y usted le hace una sonrisita y va y lo hace y contento. Y a veces, ¿cuántas veces los hijos hacen lo mismo? Pero adentro después comentan con los amigos, no, el viejo me tiene cansado, la vieja ya, no la aguanto más, la vieja. ¿Eso es obediencia? No, eso no es obediencia, eso es ética. Y no es por ética, es por fe. La fe es la obediencia práctica. Y cuando vemos en términos cristianos, la obediencia es, y se lo leo para que usted lo tenga, si quiere puede escribirlo, es conformidad con la voluntad de Dios. La obediencia es estar conforme, no argumentando, sino conforme con la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esta obediencia, es la conformidad con la voluntad de Dios y la respuesta voluntaria de la fe. Es decir, que cuando yo obedezco a Dios, voluntariamente tengo fe, porque en la obediencia está la fe. Entonces, cuando yo produzco todo esto, vemos que en términos cristianos, obedecer es no hacer lo que yo quiero, sino estar dispuesto a hacer
lo que Él quiere. El Señor mismo lo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Y después dijo el Señor, no hablo lo que yo quiero. Mire cuántas veces hablamos lo que queremos, ¿no? Reaccionamos y hablamos lo que queremos. No lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice. Entonces, esto es lo que es la fe, la obediencia. Es un conjunto de cosas que se producen en nuestro corazón para que nosotros podamos caminar en los decretos, estatutos y mandatos de Dios. La voluntad de Dios es considerada como el bien absoluto al que se debe sumisión. Es decir, que yo cuando hablo de fe es que me quiero someter a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero, no a lo que me parece, no a la religión que me gusta, no a la religión que es fácil de practicar, sino a lo que Él me manda. No a ser un fariseo, un escriba, sino que en el sentido que los tomó como gente que hacían cosas y decían cosas que no cumplían, ponían carga que ellos no llevaban, con un dedo no la podían mover, dice la palabra de Dios. Entonces estamos hablando acá que pedís y no recibís porque pedís mal, porque no pedimos para hacer la voluntad de Dios, no pedimos con esta convicción, con esta certeza, con esta obediencia. Pero también podemos ver que la obediencia es pues la prueba de la fe. Vos me vas a decir, tengo fe, bueno, yo te voy a decir cuánto obedeces. La obediencia es la prueba de tu fe. No me puedes decir que sos una persona de fe si sos desobediente. No me puedes decir que soy una persona de fe cuando vos no obedeces la palabra de Dios. Cuando a veces en lo poco que el Señor te pide, no lo haces. Cuando te pide cositas insignificantes, en lo poco sos infiel, ¿cómo en lo mucho podrás ser fiel? En Santiago, en el capítulo 2, versículo 20, el resultado de la obediencia conforma la voluntad del hombre o une la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Es decir, que aquí estamos viendo cuando en la voluntad mía se une a la voluntad de Dios, se amalgama con la voluntad de Dios por la obediencia, que ya no tengo dos voluntades, la de Dios y la mía, sino que tengo una sola, la voluntad de Dios en mi vida. Ahí tengo fe. Ahí comienza a obrar Dios en plenitud. Ahí Dios puede obrar todo lo que Él ha prometido. Y la obediencia es la fe en acción. La obediencia es la fe en acción. ¿Lo entendió? ¿Qué es fe? La obediencia en acción. Cuando yo muestro con mis obras lo que creo, con mi conducta lo que creo, con mi testimonio lo que creo. Cuando murió Dorcas, trajeron. Dice que murió Abel y sus ofrendas hablan por él. La conducta, la acción habla de mi fe. Qué importante es tener esto en cuenta. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Sin fe es imposible. Sin acción, sin cosas prácticas. ¿De qué me vale decir que creo si no practico nada de lo que creo? Yo creo que esa máquina me ayuda a desarrollar mi cuerpo o a fortalecer mis músculos. Yo creo, pero si no la uso, vas a seguir siendo débil. Vas a seguir siendo una persona sin propósito. Ahora, cuando vemos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 24 al 25, dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Es decir, que aquí nos está hablando en el Antiguo Testamento de fe. Pero la fe, ¿en qué? ¿En qué forma? En la obediencia. Cuando Dios instruyó al pueblo, cuando Dios instruyó a su nación, instruyó la nación a obedecer, la instruyó en fe. Eso es fe. Y dice en Deuteronomio, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. ¿Cuántos? Todos.
Diga conmigo todos. No el versículo que me gusta todos los que me promete algo, sanidad, prosperidad, pero los que me dicen que me tengo que congregar, los que me dicen que tengo que orar, que tengo que visitar al pobre, al humilde, al huérfano, que tengo que compartir mi pan con el hambriento, que tengo que perdonar. Eso no me gusta, esos versículos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice todos, dice acá la palabra de Dios, que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien en todos los días. ¿Para que nos vaya bien qué? En todos los días. En otras palabras, ¿te va mal en algunos días? Medí la obediencia. Porque Dios no es mentiroso. Dios no miente. Dice, si cumplimos esto, dice, nos va a ir bien para que todo lo que hagas te salga bien. Si no te apartas ni a izquierda ni a derecha de sus mandamientos. Esfuérzate, mira que te mando. Es la palabra de Dios en Josué. Pero miren, Deuteronomio sigue diciendo, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora, ese mandamiento es donde muchos tienen conflicto. No me gusta lo que mandó, no estoy de acuerdo con lo que me mandó. Y ahí es donde comienza la fe a debilitarse. Yo no cuestiono lo que Dios me manda, yo lo obedezco. Pero el cumplimiento de las promesas de Dios depende, y aquí quiero que usted tome nota, de qué depende que Dios cumpla lo que prometió, de la respuesta obediente y llena de fe. ¿De qué depende? De la respuesta obediente y llena de fe del ser humano. La salvación significa, en primer lugar, obediencia al reino de Dios. Cuando me decís que sos salvo, pero no obedeces las leyes en el reino de Dios, del reino admirable, del reino de la luz, si no lo obedeces, ¿cómo podés decir que sos salvo? ¿Cómo podés decir que sos argentino si no tenés prueba de tu documentación, de que respondés a la ley argentina, que la ley argentina te deja pasar o no te deja pasar, te deja salir o no te deja salir? ¿Cómo me vas a decir que sos argentino si estás fuera del alcance de la ley? ¿Cómo me puedes decir que sos salvo si estás fuera de las leyes del reino? Si no te sometés a las leyes del reino. Si no hay nadie que te pueda decir esto no, esto sí. La palabra de Dios está para eso. La obediencia por fe. Y eso es importante, que nosotros entendamos que la obediencia es por fe. No por obra. No, bueno, yo voy a obedecer ahora. No, ahora es por fe. Y esto es todo junto, es uno. No se puede separar la obediencia de la fe y la fe de la obediencia. No voy a obedecer porque yo quiero, sino voy a obedecer porque el Señor me ha transformado, porque el Señor ha perdonado mis pecados, porque yo me he arrepentido, porque yo me he convertido y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, para mí es fácil obedecer, porque si no voy a entrar en el conflicto que tenía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerto? Lo que no quiero, eso hago. Lo que sé que está mal, eso hago. ¿Quién me librará? Y después dice, gloria a Dios por Jesucristo, porque lo libró de ese conflicto y dice, ya no vivo más yo, ya no tengo más ese conflicto, ya no hago lo que quiero, ya no voy a agradar a Dios como a mí me parece, porque a Pablo le parecía que matando a los cristianos agradaba a Dios. Ya no voy a hacer mi propia religión, ya no voy a tomar mis propias decisiones, ahora voy a obedecer la palabra, ahora voy a obedecer los mandamientos, los estatutos, ahora sí, voy a pacientemente a esperar, creyendo que todo lo que pida en oración, creyendo, Dios me lo dará. Qué tremendo es este pasaje. La fe, Pablo usa la expresión, la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Y lo vuelve a repetir en varios, en Romanos 1:5, Romanos 16:26, Hechos, le puedo dar varios versículos, pero la obediencia de la fe. No es decir tener fe, es obedecer la fe.
Y cuando nosotros obedecemos la fe, cuando obedecemos esa convicción, cuando obedecemos esa certeza que lo que dijo Dios en su palabra es verdad y que si yo la cumplo y si yo la obedezco con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que haga me va a salir bien, Dios me va a dar todo lo que pida, como dice el versículo que leímos. Y para terminar, hay dos clases de obediencia. Hay dos clases de obediencia. La primera, la que yo puse al principio o le di el ejemplo, la obediencia que produce el convencimiento humano por el interés. Es como aquel que está empleado, como dije, el ejemplo ese, que lo hace porque va a recibir algo. Y la otra, la producida por la fe divina. Esta proviene de Dios. La obediencia que se produce por la fe divina, ese temor de agradar, temor reverente de agradar a Dios. Qué lindo es el hijo obediente, la hija obediente, qué lindo es el creyente obediente, qué lindo es cuando nosotros obedecemos a Dios. Dios ama al hijo obediente. Qué hermoso es saber que Dios está mirando esa obediencia como tu fe. Tu fe se muestra en tu obediencia. El hombre puede actuar debido a motivos o varios motivos, intereses, pero aquí es donde yo me quiero detener. La obediencia cristiana puede apelar a la razón del hombre a veces, pero no lo hace. Normalmente no hay una forma que yo pueda razonar lo que Dios me pide. Por ejemplo, el ejemplo de Eva. ¿Por qué Eva iba a no comer de ese árbol que se veía codiciable, que se veía lindo, que se veía agradable? Era simplemente porque Dios se lo pidió. Dios pone a prueba nuestra fe. No es que Dios te va a prohibir todo, pero va a decir esto no y esto sí. Y si nosotros le creemos a Él, lo que Él dice sí es sí y lo que Él dice no es no. Eva pecó cuando desobedeció. No porque comió, porque a lo mejor ese fruto no tenía nada que ver con el pecado. El pecado vino por la desobediencia. Aquellas cosas que nos parecen que no tienen lógica, que a mí me diga Dios que esto, o no tiene lógica que yo vaya, qué sé yo, a orar o a reunirme, o cuando puedo estar en otro lado. Eso es desobediencia. Es cuando el diablo toma ocasión y aparta a la gente. Cuando están en desacuerdo de la palabra, cuando el mensaje te parece cargado de dureza, cuando el mensaje te parece difícil de cumplir, cuando acá siempre me dan con un palo, acá siempre. Pero esto es corregir, dice a la palabra de Dios cuando Pablo le habla a Tito, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Muchas veces esa corrección de amor de Dios, eso reaccioná, mira lo que estás haciendo, estás mal. Cuando el sermón te llega a lo más profundo y te tocó las cosas que no dijiste, pero que vos sabés que hiciste mal. Y cuando vos mirás a ver quién le avisó al pastor, o quién le dijo, o quién le chusmeó, y te olvidás que el Espíritu Santo te está mirando, y te olvidás que el Espíritu Santo sabe, y que cuando habla el siervo de Dios, como estoy hablando yo, no es que te conozco, es que el Señor te conoce y te está hablando, para que este momento, que puede ser una reacción negativa y dejarlo todo y darle un beso a Jesús y venderlo por poca plata, es un momento también de arrepentimiento, un momento de recogimiento espiritual, de decir, no quiero hacer yo más mi voluntad, tu voluntad quiero que sea hecha en mi vida. Y ahí es donde comienza una nueva etapa en nuestra vida. Dos clases de obediencia, la de interés y la obediencia que realmente es por amor a Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, no era lógica. ¿Cómo me va a pedir el único hijo en el cual voy a tener la descendencia? Abraham ni siquiera le preguntó por qué o cómo. O bueno, Señor, pero piensa, mira esto. No razonó, no se puso. Sí, Señor. Qué amor, qué confianza, qué certeza de que aún iba a volver con el hijo. Cuando le dijo al mayordomo, vamos y volvemos, dijo. Qué tremendo. Esa es certeza, esa es fe, porque es obediencia plena. Abraham obedeció hasta entregar lo que más quería. ¿Cuánto más vamos a estar entre dos campamentos?
¿Cuánto más vamos a estar entre dos decisiones? ¿Vamos a tener fe por la obediencia, obedeciendo, o vamos a tener fe sin obediencia? Fe sin obediencia, milagro falso, salvación perdida. Fe con obediencia es tener a Dios de tu lado. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué tremendo! Yo te pido ahora que inclines tu rostro y que medites en la palabra. Este es el momento donde vas a tener que decidir a quién obedecer. A tus intereses, a tus instintos, a tu comodidad. Obedecer a la palabra. Aunque eso te saque del momento cómodo que puedes vivir, que ya no vayas a hacer lo que quieres, sino lo que Dios quiere. Pero la bendición es tremenda. Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento por cada uno de los que han escuchado y de los que van a escuchar y ver este video. Padre, que el poder tuyo pueda ser de tal manera sobre ellos que hoy puedan tener un encuentro verdadero de obediencia contigo, de fe genuina, de fe práctica, de practicar la fe. Padre, ahora, allí donde están, que todo lo que pidan en obediencia, creyendo, en oración, lo reciban. Sanidad, salvación, prosperidad, porque así lo prometes, que como prospera tu alma, así también prospere tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, cubre ese lugar que ha sido santificado con tu presencia y llénalo ahora. Llénalo, Señor. Obra ahora. Obra ahora. Pon tu mano sobre el dolor o la enfermedad si hay algún enfermo allí. Padre, en el nombre de Jesús, toca ese lugar. En el nombre de Jesús, sánalo conforme a la obediencia de mi hermano y hermana. En el nombre de Jesús, perdona sus pecados. Límpiales. Hazle una nueva criatura y que hoy un nuevo cristiano que obedece la palabra, que espera convencido en Dios, cumpliendo sus mandamientos, pueda salir a la luz. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.